Muy buenos días, les habla Aristides Abarce, sean todos bienvenidos a la primera edición de Historia, Política y Actualidad en Venezuela, que se transmite a través de crónicas24.com. El día de hoy contamos con una invitada de lujo, se trata de Mercedes Malavé. Ella es comunicadora social y dirigente política y hasta hace pocos meses era la presidenta de lo que en un inicio se denominó el Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEI y que hoy en día es el Partido Social Cristiano COPEI. Mercedes, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes y les deseo mucho éxito en su iniciativa periodística. Bien, muchísimas gracias. Para quienes nos escuchan, una de las cosas que nos llama la atención es que después de muchos años de fricciones y litigios, Mercedes fue presidenta de COPEI. Para los que no manejan la información, COPEI fue uno de los grandes partidos políticos de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela y que tuvo durante muchos años el liderazgo de Rafael Caldera, Luis Herrera Campins y Eduardo Fernández. Mercedes, el partido aparentemente ya ha empezado luego del año 2000, pasó o fue perdiendo arraigo en la población, tanto así que el presidente Caldera no gana su segunda elección presidencial con COPEI, sino con Convergencia, lo que se conoció como el Chiripero. Le pregunto, usted lleva muchos años militando en COPEI. ¿Desde cuándo milita en COPEI? No, la verdad es que, bueno, vamos a ver. Yo soy nieta de un fundador de COPEI. Mi abuelo Godofredo González fundó el partido COPEI en el estado de Aragua y luego fue dirigente político toda su vida. Dejó la carrera de Derecho, él era un abogado muy prestigioso en Aragua, y se dedicó a enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez. Mi abuelo venía de una familia que era gomecista, sin embargo él desde muy joven se opuso a la idea de sus padres, comenzó a tener ideas democráticas en sus ideales. Me imagino, no conozco exactamente el día, tengo que recordar con mi familia cómo fue su encuentro con el doctor Rafael Caldera, con el doctor Pedro del Corral, que fueron los primeros promotores de la democracia cristiana venezolana. Lo cierto es que él se comprometió y sacó adelante ese partido toda su vida. Fue presidente del Congreso durante la presidencia de Luis Herrera Campins. Para la época en que yo estaba en la universidad y en el colegio, la política estaba muy desprestigiada. Pertenecer a un partido político era una cosa que no recomendaba a nadie, ¿no? De tu familia te decían, mejor estudia, mejor haz otra cosa, te vas al exterior y haces un posgrado y vuelves al país. Nadie tenía en sus planes irse de Venezuela, ¿no? Sino ir, estudiar y volver. Bien. Y esa más o menos fue mi vida, todos estos años. Incluso yo estuve fuera un tiempo haciendo estudios especializados en comunicación y cuando regresé en el 2013, a propósito de unos eventos que aquí en Venezuela se llamaron La Salida, promovidos por Leopoldo López, sí, decidí incursionar en la política en el partido que había fundado mi abuelo. Yo no viví la época de Convergencia, digamos, yo era muy joven. Recuerdo que mi abuelo ya no estaba vivo y que mi familia decían que hubiese sido para él muy duro dejar a COPEI para irse al nuevo partido del doctor Caldera. Sin embargo, mi abuelo era calderista, tenía una gran lealtad al doctor Caldera y yo no sé qué hubiese hecho, pero probablemente hubiese apoyado la propuesta de Caldera. No lo sé, la verdad, no lo sé. ¿Sí? No, que entonces mi incursión en política en COPEI es después de años de dedicación al estudio, a la academia, que era lo que yo hacía, la investigación. Bien. Pero las circunstancias del país me obligaron a ponerme a la orden, pues, para cualquier evento político que contribuyera a una salida pacífica y constitucional, popular, electoral, nacional, a la crisis de Venezuela. Entiendo. Bien, después del año 2010, el partido ha venido presentando pugnas internas por el poder de la organización. Una sentencia del TSJ la nombra usted presidenta de COPEI. ¿Por cuánto tiempo iba a ser presidenta de COPEI o lo estipulaba la sentencia, si es que lo estipulaba? ¿Y por qué cree que pocos meses luego de esta primera sentencia el mismo Tribunal Supremo de Justicia la destituye?
Sí, las pugnas internas en COPEI son muy antiguas, tienen distintos episodios muy duros. Son duros porque es un partido social cristiano, un partido demócrata cristiano, y el testimonio que los cristianos deben dar al mundo es un testimonio de unidad, no de divisiones ni de peleas. Sin embargo, bueno, esas pugnas internas ocurren en todos los partidos. ¿Qué pasa a partir del 2010? Que esa pugna se vuelve un litigio legal. Se judicializa la política dentro del partido COPEI por la imposibilidad de resolver los problemas internamente. Fueron los mismos copellanos quienes acudieron a un tribunal, que en el 2010 no era este que vemos ahora, era un tribunal donde acudía mucha gente, a pedir que se respetara un proceso interno que se había realizado en COPEI, y a partir de este año, pues después los mismos dirigentes se dieron cuenta que fue un craso error, porque era entregarle los problemas internos de COPEI a un brazo político del PSV. Pero bueno, esa es otra historia, eso es por la falta de instituciones en Venezuela. Okay. La cuestión es que 10 años después, en el año 2019, después de haber acudido a distintos procesos electorales, incluso bajo sentencias judiciales, o sea, estando nosotros judicializados sin total autonomía, ¿verdad? Sí. Pero conscientes de que era un partido político y que los partidos crecen y se fortalecen en procesos electorales, luego de las elecciones de Henry Falcón, nosotros firmemente le exigimos al gobierno la desjudicialización de COPEI. No había motivos para que COPEI siguiera en los tribunales. Estas exigencias iban acompañadas de otras peticiones. Por ejemplo, COPEI estuvo presente y fue parte protagónica de la liberación de más de 200 presos políticos después de las elecciones de mayo del 2018. Fueron una serie de exigencias que se le hicieron al gobierno después de haber obtenido 1 millón de votos en las elecciones de Henry Falcón, y el gobierno mismo reconoció que éramos una fuerza política real en Venezuela. Bien. Y por eso nos desjudicializaron. Pocos meses después el gobierno inventó este tema de la Mesa de Diálogo Nacional, que no fue por culpa de COPEI. La Mesa de Diálogo la creó el gobierno por producto del fracaso de las negociaciones en Oslo con la oposición con la que se tenía que sentar a negociar, sí, que era la de Guaidó. Y como COPEI no estuvo de acuerdo en sentarse en esa mesa porque nos parecía que no hacía falta, que nosotros teníamos nuestras propias ideas que iban en consonancia con una salida pacífica y constitucional a la crisis, volvió a judicializar el caso de COPEI. Entiendo. Bien, el caso COPEI y Mercedes Malavé fue el primero. Luego vinieron las sentencias para designar también juntas ad hoc en Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Pero una de las cosas que no dicen es que las sentencias también fueron promovidas, no en el caso de COPEI, pero sí en los otros 3 casos, por militantes de estos partidos políticos. ¿Cree usted que va a salir la oposición a votar por seguidores en un partido político al cual le han quitado sus líderes naturales? Mira, efectivamente en enero de este año se produjo un hecho que todos calificamos nacional e internacionalmente como un asalto a la Asamblea Nacional. Podían surgir diferencias, y de hecho yo las tengo muy fuertes con la estrategia de Guaidó, sí, pero de ahí a saltar de la forma como lo hicieron en la Asamblea para erigirse unos diputados sin prácticamente desconocidos por la sociedad en directivos de la Asamblea, es un exabrupto que además la Comunidad Europea ve con muy malos ojos, porque son regímenes parlamentarios los de allá, y hacer lo que estos hicieron constituye un atropello de dimensiones gigantescas, ¿no? Esos mismos diputados que se prestaron para esa maniobra luego le pidieron al gobierno que les diera la tarjeta de los partidos. Para mí es una maniobra tan burda y tan evidentemente en consonancia con los planes del gobierno, que yo entiendo perfectamente que ningún dirigente político serio o responsable en Venezuela se preste para promover estas tarjetas. Ahora, sí, una cosa es eso y otra cosa es el voto. El voto Bien. Es la única arma que tenemos para enfrentar el régimen que nos oprime en este momento. Si yo le pregunto a los venezolanos que no quieren ir a votar qué arma tienen, te van a decir que ninguna otra, porque no tenemos posibilidades ni de hacer una revolución por una montaña, ni de tener armas, ni de sacar fusiles, ni de decirlo a un ejército extranjero que venga a resolver el problema de Venezuela. Solo tenemos el voto, y el voto es una cosa
Es un derecho, mejor dicho, que trasciende los partidos, que trasciende las tarjetas, que trasciende las coyunturas históricas y políticas más o menos difíciles que atraviesan los países, y que en más de 100 casos de transiciones democráticas en el mundo ha sido un detonante importantísimo para los cambios políticos hacia la democracia. Bien. Entonces, yo defiendo el voto como arma. Nadie me puede decir a mí que no he experimentado, ¿verdad?, el secuestro de las tarjetas y de los partidos. Lo venimos sufriendo, lo venimos padeciendo. Sin embargo, eso no nos va a hacer prescindir de la única arma que tiene el ciudadano para producir cambios políticos. Bien, sí, ahora un nuevo Consejo Electoral ha sido nombrado y ha convocado al país para que el próximo 6 de diciembre se elija una nueva Asamblea Nacional. Ahora, el gobierno recientemente, a través de Venezolana de Televisión, publicó el resultado de unas encuestas en las que, según ellos, si las elecciones hubieran sido el 1 de julio, el partido de gobierno, el PSV, hubiera ganado mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Le pregunto, ¿cree usted que la división de los principales partidos de oposición es una estrategia del gobierno para mantener la mayoría absoluta, o para ganar, mayoría absoluta en la Asamblea Nacional? Pero por supuesto que es eso. El gobierno no le interesa que la oposición vote, y menos que vote unida. Y esto, por cierto, es una clara demostración de que los resultados electorales ellos pueden controlarlo en cierta forma. Pero una marea de votos, una avalancha de votos, ellos no tienen forma de ocultarla. Así como una marcha multitudinaria, por más de que BTV, las cámaras digan que fueron 4 personas, queda registrada en el mundo entero como una marcha multitudinaria. O sea, las movilizaciones populares, sean en la calle, sean mediante el voto, son inocultables. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? A tratar de que la mayor cantidad de personas se queden en su casa, que no se expresen, que no se manifiesten. ¿Y qué hace? Desmoralizarlos, les quita los partidos, divide a los dirigentes, busca personas sobornables y las soborna. Detiene a los que tienen una voz fuerte y pueden tener posibilidades de que los siga una gran cantidad de personas, persigue, amedrenta, calumnia, utiliza a los propios dirigentes, falsos dirigentes o operadores políticos de los partidos para meter cizaña y hacer recursos judiciales y secuestrar partidos. Todo eso lo hace porque le tiene terror al voto. Y además esto no es un juicio, eso no es una opinión mía, eso es una cosa que se ha repetido en la historia política del mundo. Por eso yo le digo a los venezolanos, no estamos solos, somos millones de personas. Solo nos quedamos cuando nos quedamos en nuestra casa encerrados y no salimos a expresarnos. Y ya hay miles de protestas en Venezuela, hay miles de razones para protestar, pero donde más se expresa la protesta, donde nos encontramos todos cualitativa y cuantitativamente, es en los 14.000 centros de votación que existen en el país. Ahí demostramos que somos una fuerza invencible, y el liderazgo político no puede dejar huérfana a esa fuerza, la tiene que canalizar, la tiene que capitalizar, le tiene que dar conducción política, porque esa es la única manera de entrar en sintonía con los verdaderos problemas de la gente, con las personas individuales de carne y hueso, que aunque seamos millones, un liderazgo político responsable, serio en sus trabajos y que no desiste de luchar por la democracia, puede darle soluciones a cada una de esas personas, porque para eso existe la política. Por eso yo le digo a los venezolanos en este momento, no estamos solos, no se sientan huérfanos. Nosotros tenemos que entender que somos muchos, que todavía queda mucho liderazgo político en Venezuela, muchos liderazgos sectoriales, sociales, de las distintas instituciones civiles, que en este momento estamos pensando seriamente que la única vía que tenemos es la vía electoral y que no la podemos abandonar y la vamos a asumir con fuerza. Bien, para Mercedes Malavé, en este momento en Venezuela, ¿quién tiene mayoría? Porque hay encuestas que hablan de un 80% de rechazo a la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, pero eso per se no significa que la oposición tenga 80% de intención de voto. ¿Cree usted que en Venezuela es mayoría la oposición? Sí, bueno, es una mayoría potencial, como tú bien lo dices. Hay un rechazo al gobierno gigantesco, pero no hay una expresión que reúna el apoyo afirmativo de la gente.
En un momento, hasta hace poco lo reunía Guaidó, pero el fracaso de su estrategia ha ido debilitando su mismo posicionamiento y aceptación política. Pero tenemos una mayoría potencial, es como el potencial del subsuelo venezolano o el potencial turístico, tenemos que explotarlo en su buen sentido, tenemos que sacarle provecho, tenemos que trabajar para que ese potencial se convierta en una realidad de mayoría electoral. Ahora, eso no lo vamos a hacer, ¿verdad?, quejándonos del gobierno, diciendo que todo lo hace mal o pidiendo al otro país que venga a resolvernos el problema. Esto lo vamos a capitalizar, lo vamos a volver una realidad, trabajando en cada calle, en cada sector, en cada municipio, en cada vereda, por teléfono, por mensajes de voz, por SMS, como se pueda. Pero está allí y es muy claro el descontento. Están hartos, la gente está harta. Yo ayer hablaba con un dirigente de la zona de Cumaná, desde Playa Colorado, no me acuerdo hasta dónde, me decía él que llegaba su trabajo de ayudas humanitarias y es impresionante, la gente no solamente recibe las ayudas o el tratamiento de talla y peso para comprobar los niveles de desnutrición, sino que todo el mundo pregunta, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos cambiar esto. ¿Qué tenemos que hacer? Nadie nos dice. Es evidente, la sed de cambio que tiene el venezolano es grandísima y eso es un potencial electoral gigantesco para la oposición. Y el gobierno lo sabe mejor que la oposición, por eso hacen todo lo que hacen. Porque saben que el venezolano está, como dice el refrán, como dice el dicho, de a toque. Claro. Un toquecito, un espaldarazo al venezolano ya lo convierte en un dirigente activo, en un militante activo del cambio político en Venezuela, de la salvación nacional. Pero bueno, mira, yo no sé, a veces los ritmos de la política no son los que uno ve en la realidad de la gente y de sus padecimientos, pero yo sí creo que eso se va a traducir en una opción nueva, que no es la opción de la invasión ni del cese de la usurpación, sino una opción más realista, más nacional, más patriótica, más soberana. Sí, hablando en esa línea, de eso último que has comentado, he podido notar en la investigación previa que realizó el equipo para la entrevista que están ustedes tratando de matizar la polarización en Venezuela. Forma parte de su estrategia, pues venimos de una estrategia de Juan Guaidó muy radical en sus posiciones, donde no acepta pues prácticamente ninguna condición, donde no hay negociación posible, sino la imposición del qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me parece que está bien para el país. Bueno, por supuesto, pero eso también responde a una cosa que yo digo que es como hasta de sentido común. La polarización extrema, la confrontación agónica, fue lo que llevó a Chávez al poder. Es la alternativa de la revolución bolivariana. Ellos tienen unas ideas marxistas o pseudomarxistas, o cada quien que las llame como quiera, que piensan que el motor de los cambios, y más bien ha sido el motor de la destrucción, es la polarización total, ¿no? De los buenos y los malos, de los ricos contra los pobres, de los oligarcas contra los escuálidos, de los oligarcas contra los revolucionarios, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que plantearle al país una alternativa de signo radicalmente distinto a esa. No nos podemos poner nosotros en el otro polo de la confrontación, que es exactamente lo que ellos quieren y a donde nos han pretendido llevar. ¿Por qué? Porque además en el centro, en la búsqueda de la solución de los problemas, en la búsqueda de la primacía del ser humano sobre cualquier ideología política, está la gran mayoría de los venezolanos que por condiciones de idiosincrasia, de cultura, no somos extremistas, no creemos en la confrontación agónica, creemos en los acuerdos, en las negociaciones, en las conversaciones, vamos a resolver el problema, creemos en la organización electoral. Eso es una cosa sembrada por los fundadores de la democracia en Venezuela mucho antes que en otros países de Latinoamérica. Este es nuestro ADN como de nuestra cultura política. Por eso esas dos estrategias de polarización agónica se han vuelto impopulares, porque en el fondo nadie quiere eso y las encuestas lo reflejan claramente. Entonces nosotros, si queremos estar donde está la mayoría de las personas, tenemos que estar donde además mi conciencia me dice que hay que estar, que es en la búsqueda de soluciones pacíficas, de la resolución de problemas, del reconocimiento de todas las fuerzas y tendencias políticas, de entender que el chavismo es una realidad en el país, una fuerza política real, que tendrá su auge
y su decadencia también, como la han tenido todas las fuerzas políticas, pero yo no los puedo inducir, yo no los puedo matar, yo no los puedo perseguir. Ellos tienen que ver cómo resuelven, cómo evolucionan en sus ideas políticas, cómo se vuelven más democráticos, más adaptados a las exigencias humanas y políticas del siglo XXI. Pero mira, ellos tendrán su proceso, como lo han tenido tantos movimientos políticos de marxistas o pseudo-marxistas, como lo quieran llamar, en el resto del mundo. Claro, bien, hablemos un poco de la situación del liderazgo opositor que encabeza Juan Guaidó, bien, porque además tiene como mucho de qué hablar. Él hace más de un año y medio asume la presidencia de la Asamblea Nacional y por detrás de él, porque es voluntad popular, estaba Leopoldo López o está Leopoldo López, bien, pero han cometido una serie de acciones que parecieran no ser las más adecuadas para el país, incluso parecieran que han hecho de la política un gran negocio. Primero, ellos lograron una de las cuentas que estaban paralizadas o bloqueadas en los Estados Unidos, desbloquearla, pero le entregaron al Tesoro al Tesoro norteamericano casi 200 millones de dólares. Bien, o esa es la denuncia que hace el gobierno. Luego la embajadora de Guaidó en el Reino Unido, fue un hecho público, que negoció la posición del gobierno interino con respecto al Esequibo, es decir, que pudieron estar dispuestos a entregar parte del territorio, que está en reclamación. En Colombia, con el tema del concierto realizado en Cúcuta, cuando el embajador de Guaidó, que era Humberto Calderón Berti, que pues tuvo militancia en Copey, denunció las irregularidades, fue despedido, mientras hubo rumores de que hubo fiestas de voluntad o con diputados de Voluntad Popular, mientras muchos venezolanos habían quedado, que asistieron al concierto, varados en la frontera, por la frontera el gobierno la había cerrado y no podían regresar. Además pidieron sanciones internacionales, tienen también un tema con Citgo y el equipo de Marco Rubio por un dinero que cobró un ex congresista norteamericano por prestar servicios de comunicación a Citgo, y al final hicieron que el contratista o que este ex congresista devolviera los 15 millones, pero se habla de una comisión de 5 millones de dólares para el equipo de Leopoldo López y Juan Guaidó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los venezolanos estamos metidos en esta especie de pesadilla con un gobierno que es muy malo, pero que también este sector de la oposición venezolana también lo ha hecho muy mal? Mira, la explicación de eso yo se la hice a un grupo de dirigentes en Caucagua, y llevábamos, cuando se cumplió un año de la estrategia de Guaidó, y es que el dualismo duplica los problemas políticos tanto institucionales como de corrupción. La política es la maravilla de la democracia, que aunque no sea un sistema perfecto, sino perfectible, tiene muchas herramientas para ser cada día más perfectible, es el contrapeso, el equilibrio de poderes del que tanto hablamos. Si tú dices, yo no quiero equilibrio, sino que yo quiero que vayamos en paralelo, pues lógicamente, sin contrapesos, los errores y los defectos se agudizan, porque no hay nadie que te diga un piso y que te diga, epa, así no es, por allí no va la cosa. ¿Qué pasó? Que aquí se nombró un poder dual sin ningún tipo de contrariedad social, ningún tipo. Y ese poder dual que se manifiesta en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en la Asamblea Nacional también, ¿no? Porque prácticamente tenemos 3 asambleas nacionales, etcétera. Sí. Recibió el reconocimiento de un montón de países democráticos que saben perfectamente que sin contrapeso, sin equilibrio y sin control, la corrupción sería generalizada en el mundo. Bueno, como de hecho yo creo que está pasando, porque ha habido ya formas populistas de burlar la voluntad popular y de ejercer el poder de una manera absoluta y autónoma. Lamentablemente la democracia en el mundo está en crisis, producto de esa burla, de ese pretender estar por encima de las instituciones. Bueno, en Venezuela eso fue muy claro. Y esa estrategia la apoyó Estados Unidos pensando que en 3 meses se iba a resolver el problema político en Venezuela. Llevamos más de un año. ¿Y qué ha pasado? Que estamos viendo deformaciones grotescas, que tú las has narrado muy bien, que son objeto de la justicia internacional, no solo de la nacional.
en un futuro. O sea que aquí el problema de la Corte Suprema Internacional no solamente va a recaer sobre personas del gobierno de Maduro, sino también sobre personas del gobierno de Guaidó, porque es evidente que ha habido conflicto de intereses, que ha habido prevaricación, que ha habido uso indebido del Tesoro Nacional y que se ha privado a los venezolanos, más todavía, porque ya el chavismo lo venía haciendo, sí, de los recursos que necesita para resolver los gravísimos problemas de servicios públicos, de transporte, de medicinas, de alimentos, de desabastecimiento, de inflación, de déficit, de dinero en el Banco Central que produce la inflación y que es lo que estamos viviendo. Bueno, por un exceso de gasto público, por las razones que tú quieras, pero esos recursos son de los venezolanos, son del Estado. Y ninguno de los dos extremos que se confrontan políticamente en Venezuela pretenden destinar esos recursos al bien de los venezolanos. Por eso es todavía más importante una alternativa de equilibrio, una alternativa de contrapeso. No decir ahora vengo yo a competir por lo mismo que ustedes, sino decir, nosotros venimos aquí a exigir que el ciudadano se active, que el ciudadano ejerza contraloría social, que el ciudadano le pida cuentas a Guaidó y a Maduro. Los que son militantes del PSUV tienen que pedirle cuenta a su organización política. Y los que creyeron en Guaidó tienen que pedirle cuenta a Guaidó. Rinda cuenta usted de lo que ha hecho, de cuántos recursos ha obtenido y cómo lo ha invertido en el bien de los venezolanos. Bueno, nada de eso se ha hecho porque a ellos les conviene que la gente esté dormida, que la gente esté inactiva, que la gente se la pase insultando a Guaidó o se la pasen insultando a Maduro, para que ninguno le pida cuenta de qué ha hecho con los recursos del país. Bien, sí, cambiando un poco el tema. Bien, durante los últimos meses se han incrementado la detención de comunicadores sociales por parte de distintos organismos de seguridad del Estado, y en su mayoría son acusados por delitos de odio, que no son condenados cuando personas afines al gobierno o voceros afines al gobierno realizan acusaciones similares pero en sentido contrario. Y por otro lado, el día de ayer por primera vez un constituyentista hizo pública una queja por abusos del FAES que pudiera estar teniendo la colectividad porque él fue víctima de un abuso en el estado Falcón. ¿Qué opina usted de ambas situaciones? Mira, esa ley del odio es una aberración como tantas otras que hemos visto producto de un partido extremista que se creen los dueños de la verdad, los dueños del bien, los dueños, y que en realidad lo que han hecho es falsificar todos estos valores de una manera que, bueno, yo no sé si es por ignorancia o si realmente hay una intención premeditada de destruir los valores venezolanos. Pues necesitamos una nueva siembra de valores porque todos los valores, el amor es odio, la paz es guerra, y lo dicen claramente. La libertad es opresión, es sumisión, y lo que vemos en muchos actores del gobierno, una sumisión y una opresión que prácticamente no los dejan ni pensar, tienen que hablar siempre con consignas, con frases hechas, y ahora pretenden una ley del odio para impedir la libertad de expresión en Venezuela. La persecución a los periodistas ha sido constante, sobre todo desde que Maduro llegó al poder. Los registros de atropello, de cierre de medios de comunicación, en primer lugar, de censura, de persecución a periodistas y a medios de comunicación ha sido continua. Y últimamente hemos visto una fase más de esta política, de esta malísima, pésima relación con los medios de comunicación social que ha llevado a Maduro, producto de su impopularidad, producto de su imposibilidad de responder a tantas preguntas obvias y evidentes que tienen los periodistas, de su necesidad de ocultar la realidad, sobre todo en medio de una pandemia COVID-19, donde sabemos que el gobierno oculta información. Entonces, bueno, mira, se han convertido realmente en unos héroes de esta historia del Nacional, y ellos lo iban a hacer con ley del odio, sin ley del odio, lo iban a hacer de una manera o de otra, y como tú dices, los primeros promotores del odio, de la persecución son ellos, cuando ponen a cuerpos de seguridad como el CONAS, el FAES, el SEBIN, a perseguir, no solo a los periodistas, a perseguir a la gente de a pie, a la gente común y corriente, al ciudadano que quiere paz y que tiene que vivir ahora atemorizado por las bandas, por el FAES, por tanto odio desatado en Venezuela a raíz sobre todo de la llegada de Maduro al poder. Yo lo asocio con esta última fase del chavismo ya bastante decadente, ¿no?
Bien, ya para finalizar, Mercedes, hablando del tema electoral nuevamente, ustedes pues están invitando a votar, tú estás invitando a votar, ¿van de alguna manera a crear alguna fórmula o apoyar alguna fórmula para las próximas elecciones del 6 de diciembre? Sí, estamos en conversaciones. Existen organizaciones políticas todavía que podríamos poner al servicio de las personas por ahora, hay que decir siempre, ¿no? Porque al final estamos en manos de un sistema bastante perverso, pero que no está judicializado y que sus miembros no están prestados a componendas con el gobierno. Estamos en conversaciones, queremos hacer una gran coalición de partidos regionales y nacionales. Eduardo Fernández habla con insistencia de la necesidad de coaliciones, sí, pero también de una tarjeta única, que sea clara, visible ante el electorado y que vean que allí están concentrados el liderazgo político que quiere cambios y que lamentablemente se han quedado sin sus instrumentos, Acción Democrática, el liderazgo real, auténtico de Acción Democrática, que es tan evidente. Yo lo veía en todos los rincones de Venezuela que recorrí el año pasado, personas de Acción Democrática, líderes sociales, alcaldes, gobernadores, y que nos podamos reunir en una tarjeta y que además también se impulse el crecimiento de los partidos regionales que existen en varios estados del país. Estamos en eso. No creo, y lo digo aquí con mucha responsabilidad, no creo que sea una campaña y que salgamos todos a una declaración, una rueda de prensa. Yo pienso que se va a dar un efecto de sumar, como una bolita de nieve que empieza chiquita y en la medida que va descendiendo se va haciendo más grande, hasta que se lleva todo. Yo lo veo así, porque las posibilidades de hacer política en Venezuela son muy complicadas. Cualquier cosa que empiece como un gran alboroto, primero que va en contra de la situación real de las personas, que estamos en una situación de pandemia con mucho temor y mucha desmotivación y mucha frustración. Y segundo, que el gobierno lo atacaría inmediatamente. Entonces es mejor que se produzca un efecto de, como hizo Mandela, que empezó a caminar y la gente se le empezó, Gandhi, que empezó a caminar y la gente iba iba en una protesta hacia las playas y la gente se empezó a sumar. Algo así hay que hacer con el voto, hay que empezar a caminar, empezar a andar, mostrar cuáles son las tarjetas en las que el electorado puede confiar y la gente empezará a sumarse. Las bases políticas tienen una enorme voluntad de participar, les cuesta la movilización, no tienen recursos, están paralizados por la falta de gasolina, pero tienen la voluntad, tienen la disposición de empezar a avanzar. Y el Venezuela se va a acabar en este proceso de diciembre tan injustamente convocado y tan arbitrariamente manejado. Después vienen más procesos electorales y tenemos que defender las alcaldías y tenemos que ganar más gobernaciones, tenemos que expresar y demostrar que somos una mayoría. Y esa fuerza que estamos construyendo hoy no es para cosechar mañana una salida ya, es simplemente para ir acumulando fuerza y volver a ser una opción política dentro de Venezuela y muy importante en el marco de nuestra Constitución. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Mercedes, por el tiempo y por la disposición a atender esta invitación de entrevista. No, gracias a ustedes y estaré pendiente de su evolución como medio de comunicación y les deseo mucho éxito y mucha valentía. Bien, muchísimas gracias.